Hola, soy Miguel Urbán, eurodiputado y militante de anticapitalistas. Y sí, este es un vídeo de despedida. Hoy dejo formalmente el cargo de eurodiputado y quería aprovechar para publicar este vídeo en donde repasar un poco el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años desde el Parlamento Europeo. Realmente es imposible ni nombrar ni abarcar todo lo que hemos hecho en este tiempo, tanto en Bruselas como en el Estado español como internacionalmente. Al hacer este vídeo asumimos que nos dejaremos muchas cosas por nombrar, citar o recordar, pero la idea era realizar una pequeña rendición de cuentas en forma de vídeo resumen de un activista en las instituciones que siempre ha intentado tomar partido contra la indiferencia. La verdad es que llegamos al Parlamento Europeo en un momento increíble en el Estado español, con la euforia del nacimiento de Podemos, con la idea de comernos el Parlamento Europeo a dentelladas. Y la verdad es que nos ha costado que el Parlamento Europeo no nos comiera a nosotros. Nos hemos podido equivocar en muchas cosas durante todo este tiempo, pero nunca de trinchera ni de enemigos. Desde el principio comprendimos que teníamos que poner el cargo al servicio de las luchas y del activismo, y en eso nos hemos exprimido durante todos estos años. Entré en el Parlamento Europeo a principios del 2015 en sustitución de mi compañera y amiga Teresa Rodríguez. Dicen que la primera actividad que realizas marca mucho tus intenciones. Las mías siempre han sido claras: aprovechar mi posición en las instituciones para apoyar los procesos de lucha de los movimientos y organizaciones sociales. Así, mi primera actividad fue ir a Frankfurt a participar en el Rodeal con el Banco Central Europeo, en donde fui gaseado y retenido por la policía alemana. Tomamos posesión del cargo justo cuando Syriza ganaba las elecciones y se inició una primavera griega que esperanzaba a Europa y que quería romper con la austeridad y las políticas neoliberales. Desde el principio entendimos que nuestra misión era acompañar al pueblo griego en su lucha contra la troika de la austeridad, sabiendo que era una pelea no solo griega, sino de todos los pueblos europeos. Participamos en el apoyo de la auditoría griega, interrogamos a terroristas financieros como Mario Draghi desde la tribuna parlamentaria, participamos en la campaña del referéndum donde ganó el OJI, el no a la austeridad, y sufrimos la derrota de la claudicación del gobierno de Syriza ante el golpe de estado financiero de la Troika. La derrota en Grecia era una derrota de los pueblos que luchan por una Europa distinta a la de la Troika, los mercados y la austeridad. Entendimos que era necesario, como dice Spinoza, ni reír ni llorar, sino intentar comprender, sacar lecciones de esta derrota, de la experiencia del gobierno de Syriza, de sus limitaciones, del papel que juega la Unión Europea como estructura supranacional que constitucionaliza el neoliberalismo como la única política posible. Con esta intención, junto a Melenchon, Varoufakis y diferentes activistas de toda Europa, lanzamos el Plan B para Europa, que tuvo su primera reunión en París y luego en Madrid. En la resaca de la derrota griega se produjo la mal llamada crisis de refugiados, que realmente ha sido una profunda crisis de derechos, que ha cuestionado quién tiene derecho a tener derechos en Europa. Desde el primer momento comprendimos la urgencia de disputar el combate contra Europa fortaleza, y en esto hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos durante todos estos años, visitando la gran mayoría de las fronteras, rutas, campamentos, puntos calientes, no solo en Europa, sino también en África y en Oriente Próximo. Entramos en las instituciones usando este altavoz para defender que las vidas migrantes importan y que los derechos humanos no son papel mojado. Plantamos cara a la necropolítica migratoria, denunciando la externalización de las fronteras, desde Níger hasta México, el papel de Frontex como un auténtico ejército de la Europa fortaleza, y alzando la voz contra la gran fosa común en que se ha convertido el Mediterráneo y de la que fuimos testigos desde el mismo buque del Open Arms cuando el gobierno de Salvini no les daba puerto seguro en Italia. Resulta paradigmático que la última comunicación que he recibido como eurodiputado sea una carta de la presidenta del Parlamento Europeo multándome por haber acreditado activistas que protestaron durante la votación del Pacto Migratorio y Asilo del 10 de abril. Durante todos estos años hemos escuchado proclamas racistas en el Pleno que han quedado impunes y que han terminado siendo parte de este pacto de necropolítica migratoria. La extrema derecha no entra en el Parlamento, la invita a la gran coalición a entrar. Y hay que decir que estamos orgullosos de haber estado enfrente durante todos estos años, tanto de la extrema derecha como de la gran coalición. Como coordinador de la izquierda en la Comisión de Derechos Humanos, hemos desarrollado una intensa labor internacionalista.
no solo abriendo las puertas del Parlamento Europeo a cientos de colectivos y defensores de derechos humanos de todo el mundo, sino desarrollando una intensa actividad internacionalista que no solo ha sido desde el Parlamento, con trabajo parlamentario como las urgencias de derechos humanos, disputando el premio Sájarov, sino también viajando sobre el terreno para poder poner el cargo de eurodiputado al servicio de las luchas y de denunciar la represión que sufrían. De esta forma hemos estado en México apoyando la caravana migrante, en Honduras denunciando el asesinato de Berta Cáceres y apoyando a Guapinol, en Guatemala, en Ecuador o en Perú denunciando el neocolonialismo extractivista europeo vestido de verde, en Kurdistán denunciando el acuerdo de la vergüenza con Turquía y el acoso a la población kurda, en campamentos de refugiados y en territorio liberado saharaui apoyando la causa por la liberación y autodeterminación del Sáhara Occidental, en Palestina denunciando el apartheid, los muros de la vergüenza, la situación en Gaza asediada durante años, siendo retenidos durante horas por el propio Mossad en la misma terminal de Barajas de Madrid. Asimismo, en medio del genocidio en curso contra el pueblo palestino, me desplacé a la frontera de Rafah en Egipto con Gaza para denunciar la situación que impedía la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel como una auténtica estrategia de guerra, denunciando también el asesinato de Marielle Franco, el desastre ecocida de Brumadinho, apoyando la campaña contra el bolsonarismo del PSOL y en apoyo de Lula, apoyando las ocupaciones del movimiento de los trabajadores sin techo en Brasil, acompañando la firma de paz en Cartagena de Indias, apoyando el paro nacional y la victoria de Petro en Francia en Colombia, participando en la marcha de la memoria de Buenos Aires junto a las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, gritando 30.000 desaparecidas presentes contra el negacionismo de la dictadura de Milei, apoyando el estallido social en Chile, viajando a denunciar el estado de sitio que sacó a los milicos a las calles por primera vez después de la dictadura, acompañando un movimiento que continuará hasta que la dignidad se haga costumbre, como se gritaba en las plazas de Santiago. En Senegal, denunciando los acuerdos pesqueros criminales de la Unión Europea que esquilman sus recursos. En Níger, denunciando la externalización de fronteras, acompañando a los movimientos de justicia global en Naciones Unidas por un tratado vinculante para que las multinacionales respeten los derechos humanos. En Sri Lanka, denunciando las camisas de fuerza de las deudas ilegítimas. En Filipinas, denunciando los crímenes de Duterte. Y en tantos otros sitios, el Estado español es una excepción en Europa, una excepción democrática. Una democracia que no ha podido juzgar los crímenes y a los criminales franquistas. Desde el comienzo de nuestra andadura en este Parlamento hemos utilizado nuestra posición para denunciar esta anomalía democrática y apoyar a los movimientos memorialistas, no solo abriendo las puertas del Parlamento a los movimientos, sino ayudándoles a presentar peticiones ciudadanas al Parlamento, jornadas, trayendo a la jueza de la querella argentina por primera vez al Parlamento Europeo, viajando a Argentina a acompañar a la querella contra los crímenes del franquismo, organizando visitas con diputados de varios países para denunciar la anomalía española que se concreta en el Valle de Cuelgamuros, donde no se había sacado a Franco, en el Pazo de Meirás, que no se le había entregado al pueblo gallego, en la tumba de Queipo de Llano en la Macarena, donde no había salido todavía, fomentando el primer grupo de trabajo de memoria histórica del Parlamento Europeo, con diputados de 5 grupos diferentes trabajando por una memoria democrática. Quiero hacer un especial recuerdo a un compañero y a un amigo, sin el que nada de todo esto hubiera sido posible. Chato Galante. Desde aquí, mandarte un beso increíble. Ha sido muy difícil seguir este trabajo sin ti. A lo largo de estos años también hemos estado presentes en la defensa de la libertad de expresión, denunciando los centenares de asesinatos a periodistas en el norte y en el sur global, la censura y la persecución de que muestran la información que pone en riesgo los privilegios de las élites. Estuvimos siempre presentes apoyando a Julian Assange, a quien pude visitar en la Embajada de Ecuador y con el que acudí a sus juicios en calidad de observador en Londres, así como denunciando la reciente represión contra el periodista español Pablo González, detenido en Polonia sin acusación firme, sin pruebas y en régimen de alta seguridad. Es fundamental garantizar el derecho de la información en la Unión Europea, garantizar que nadie sea privado de su libertad,
por ejercer su trabajo, nombrar a Dafne Caruana, asesinada en la propia Unión Europea por denunciar justamente la corrupción y la evasión fiscal. De la mano de la defensa de la libertad de expresión, también está la defensa de los movimientos sociales y laborales. Por ello, desde el primer momento comprendimos que nuestra posición en el Parlamento Europeo debía servir como altavoz de las luchas y conflictos, como la de Fumosol, Coca-Cola en lucha, las subcontratas de Telefónica, los estibadores, los correos en lucha, bomberos forestales, Doñana, Fosfollesos, Chirasoria, Sintraocu, las aparadoras, el sindicato de manteros, la asamblea sin papeles, la marea de residencias y otros tantos y tantos colectivos y conflictos a los que hemos abierto las puertas de este Parlamento. Todo ello desde la firme convicción de que las victorias siempre son contagiosas y lo que queríamos es que ellos ganaran para que Europa se contagiara de sus luchas. Al mismo tiempo, la ofensiva reaccionaria global de la que estamos siendo testigos no puede entenderse sin la criminalización del derecho a la protesta, la persecución de la disidencia y la represión de los defensores y defensoras de derechos humanos. Las leyes represivas como la ley Mordaza son un ataque directo a los derechos fundamentales y a nuestras democracias. No podemos permitir que se sigan dando casos como los 6 de Zaragoza ahora en prisión y a los que les mando un fuerte abrazo desde aquí, justamente por manifestarse contra la extrema derecha que llena justamente el hemiciclo de este Parlamento, o como a los 6 de la Suiza que les quieren meter en la cárcel por hacer sindicalismo. Una mención muy especial para todos ellos y para todos los colectivos que están siendo reprimidos, que hayan pasado o no por aquí y a los que les queremos mostrar justamente nuestro apoyo y que siempre hemos intentado estar abiertos para denunciar la represión viniera de donde viniera. La denuncia de la remilitarización de Europa ha sido en el último tiempo uno de nuestros trabajos más intensos. Combatir el marcartismo del pensamiento único que nos camina hacia la guerra, tomando decisiones difíciles como ser el único eurodiputado español que votó en contra de la declaración que aumentaba el gasto militar y coronaba a la OTAN como el paraguas defensivo de Europa, unos auténticos presupuestos de guerra que nos negábamos a votar a favor. Todo ello desde la firme crítica al imperialismo reaccionario de Putin, la condena de la invasión de Ucrania y la solidaridad con el pueblo ucraniano y con los activistas rusos que combaten la guerra, pero desde la firme convicción también de la necesidad de no subordinarse a ningún imperialismo y la necesidad de reconstruir un amplio movimiento antimilitarista que recupere la mejor tradición socialista. Todo esto no ha sido gratis. Señalamientos, amenazas, intentos de agresión, atentados, no solo en España, sino internacionalmente, llegando a entrar incluso en mi casa para amenazar a mi familia o atacando el coche de mis padres en reiteradas ocasiones. Por eso quería terminar no solo dando las gracias a mi familia que ha aguantado de todo y me ha aguantado a mí durante estos años, sino también reivindicando la necesidad de organizarse, de no estar solo, de que la única forma de aguantar los envites del poder y las reacciones en comunidad es organizarse. Por eso también quiero agradecer a las compañeras anticapitalistas. Sin vosotras nada hubiera sido posible. También quería dar las gracias a los movimientos sociales, sindicatos, colectivos, organizaciones, activistas, asambleas con las que hemos trabajado durante estos años y sin lo que nada de esto tendría sentido. Como siempre, un pie en las instituciones, pero 1000 en las calles. Para mí es fundamental terminar reconociendo el trabajo invisible de un equipo que ha hecho posible todo esto y mucho más. Nada hubiera sido posible sin ellos y ellas. Aprovecho no solo para terminar dándole las gracias, sino también pidiendo disculpas por haberme tenido que aguantar durante todos estos años. Muchas gracias. Terminamos una etapa cumpliendo el compromiso de mantenernos durante 2 legislaturas exclusivamente en el cargo, habiendo donado la parte que me comprometí de mi sueldo hasta el último momento y con ganas de seguir trabajando para cambiar el mundo de base, esta vez desde otra trinchera. Hoy no se acaba nada, sino que empieza todo. Nos vemos en las calles y en las plazas.